y saludamos en RCN Mundo al expresidente de la República y jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, bienvenido a RCN Mundo. Un buen día para usted. El doctor José Manuel habla. Le habla Jesús Prado, expresidente. Mucho gusto. Jesús, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de RCN y a todos los oyentes. Muchas gracias. Expresidente, la presidenta del Partido Centro Democrático, Novia Estela Martínez, al final, esa reunión de la Comisión Nacional Electoral de Garantías, aseguró que insistirán en ese reconteo de votos de las elecciones del 13 de marzo, a pesar que el registrador se echó para atrás. ¿Qué piensan hacer ustedes en este momento y qué es lo que quieren hacer por esas reclamaciones que ustedes incluso argumentaron ayer? Bueno, pero hablemos de los hechos. Históricamente en Colombia había una discrepancia del 0,5% entre el conteo inicial y el reconteo en el escrutinio. Ahora fue el 7%. Es una discrepancia muy grande, eso debe alertar. Algo ocurrió que amerita investigarlo. Enseguida hay mucha reclamación de personas que no les aparece el voto. Enseguida hay mucho de esos tarjetones que aparecen. Una cosa son los votos que en esos reportes, los votos que aparecen en el informe, y otra cosa la suma. Ahí hay una discrepancia y hay tachones y borrones. La verdad es que estos hechos no es para que uno diga tranquilo, no, aquí no ha pasado nada. Creo que amerita investigarlos. Por eso se había pedido mucho el reconteo. A mí me parece más importante, lo más importante de esto no es una curul más o menos, sino que haya confianza en la democracia. Si esto no se aclara, seguirá creciendo, seguirá profundizándose la desconfianza. A nosotros nos parece muy grave. Parece que la única posibilidad que dan ahora es aplazar los escrutinios departamentales. Yo no sé si lo va a decidir o no el Consejo Electoral. Y lo otro, permitir que en el escrutinio departamental abran unas mesas municipales. En conclusión, estamos ante unos hechos bastante anormales y por eso fue que nosotros estuvimos pidiendo el reconteo. Señor expresidente, le pregunta José Manuel Acevedo. Expresidente Uribe, ¿estamos hablando de errores de comunicación en la transmisión de esos resultados, como dice la MOE, o de fraude, de dolo en algunos casos, según lo que ustedes han podido ver? Son unos errores muy repetidos. Entonces uno dice, bueno, eso tan repetido, por lo menos hay que crear la sospecha de que no es simple error. Porque si fuera un error accidental, excepcional, pero son muy repetidos. Y segundo, es que hay, por ejemplo, en esos C14, aparecen un voto por fulano, dos por fulano. Entonces eran 10 votos y aparecen 30. La suma dice que 30. Y muchas personas, pero tampoco es excepcional, muchas personas que no les aparece el voto. El reclamo es mucho. Entonces cuando uno encuentra que estos no son errores accidentales, excepcionales, sino muchos errores, yo creo que ahí hay una alarma. No se puede pasar por encima de esa alarma. No se puede ignorar. Sí. Presidente, a propósito de estos errores que ha habido en este formulario E14, usted en su cuenta de Twitter escribió que estas elecciones dejan toda la desconfianza y cerró ese mensaje, ese tuit suyo con la frase "no se puede aceptar este resultado". Hay quienes lo han criticado a usted por ese tuit y también han criticado al expresidente Pastrana por pronunciamientos similares, dado que ustedes han sido jefes de Estado, pues del Estado colombiano. ¿Qué les respondería usted a quienes lo critican por haber usted hecho un llamamiento a que no se acepte el resultado? Bueno, es muy claro. Primero lo explicamos. Y explicamos, primero eso no fue una reacción inicial mía. Fue después de haber examinado esto. Todas las discrepancias, todos los votos no reportados, todas las quejas de tachones, enmendaduras, etcétera. ¿Cuál fue mi reacción inicial al resultado electoral? Reconocer que el partido ha retrocedido,
que ha habido una afectación a mi reputación, que al gobierno le han faltado temas esenciales. Yo he resaltado lo bueno del gobierno y he reconocido todo lo que ha faltado. ¿De dónde lo tomo yo? Yo procuro mantener un contacto con ciudadanos de la calle. No en vano hice 45 días de volanteo por las calles. Muchos ciudadanos me recibieron bien un volante, otros criticaban, me permitieron respetuosamente una discusión. No faltó quienes insultaran y salí con el corazón tranquilo porque ningún insulto respondí. Entonces mi primera reacción fue aceptar que habíamos retrocedido. Y lo acepté con tristeza, pero objetivamente y de inmediato. Y entonces empezaron a aparecer todas estas discrepancias. Entonces dije yo, con estas discrepancias tan graves, que esto no es accidental, no se puede reconocer resultado electoral. No faltó quien dijera, ay, no pidan el reconteo porque entonces se perjudican tales partidos. Yo recuerdo que respondí, eso no es así. Aquí no es el tema de que se pierda o se gane una curul, aquí es un tema todavía más importante, que es la confianza democrática. Miren, ¿cómo Juan Carlos va uno a quedarse tranquilo y a no decir lo que piensa, cuando históricamente la diferencia era del 0,5 y ahora del 7% entre el conteo inicial y lo que después se contabilizó, creo que en el nivel departamental o apareció? Esa aparición necesita un examen profundo antes de ponerse uno a aceptar resultados. Presidente Uribe, como decía Carla al comienzo, finalmente el registrador se echó para atrás, no se solicitó ese reconteo y parece que quedan los caminos normales de las reclamaciones individuales de los partidos. Pero aquí sí hay una coincidencia entre varios pareceres, y es que se perdió mucha confianza en el proceso electoral colombiano. ¿Le preocupa a usted, de cara a la primera y eventual segunda vuelta presidencial, lo que pueda pasar eventualmente con una situación que, si bien parece no se repetiría en igual dimensión, eventualmente podría ocurrir? ¿Cree usted? Claro que me preocupa, pero es que además tenemos todas las pruebas de que desde Venezuela hicieron un hackeo, una penetración a las bases de datos electorales de Colombia. Eso están las pruebas, eso lo conoce el gobierno, lo conoce la registraduría. En alguna forma lo han aceptado desde la Jefatura de Estado y desde la registraduría. ¿Cómo no va a preocupar? Y además el señor Diosdado Cabello diciendo que Colombia necesita una operación como la de Rusia. No es fácil. Aquí la verdad es que hay mucha desconfianza. Yo creo que en el fondo de aquellos que se han opuesto al reconteo, que también hay cálculos, y aquí no debería haber cálculos. El tema no es perder o ganar una curul. El tema es todavía lo importante, que es la legitimidad, la confianza en la democracia. Yo creo que en ellos mismos hay por allá, se anida un sentimiento de desconfianza, porque es que estos son unos hechos innegables. Estos no son errores mínimos, ni errores pequeños. Aquí hay unos hechos innegables de discrepancias que prenden alarmas, queridos amigos de RCN. Presidente, ¿qué piensa usted de hacer una auditoría forense internacional independiente? Un análisis forense, por ejemplo, hace software para dar garantía de confianza. ¿Qué opina? Pues lo he leído del expresidente Pastrana. Creo que ese es un tema. Bien importante. Y miren el problema de no hacer el reconteo. Son más de 100.000 mesas. ¿Son cuántas mesas? 112.000, 119.000. El registrador dijo que el Centro Democrático fue el segundo partido con testigos. Pero es que los testigos necesitan el traslado, necesitan la alimentación, el transporte, la preparación, ¿sí? Nosotros logramos tener 35.000 testigos. Eso con un esfuerzo muy grande. Eso no alcanza para más de 100.000 mesas. Mire los que tuvo el pacto histórico. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, si lo que va a haber ahora es declamaciones individuales, les digo con humildad,
nosotros no alcanzamos a presentar reclamación sobre todas las anormalidades. Es imposible. Por eso era más práctico el conteo. Ahora, que el reconteo cuesta mucho. Perdón, este país no tuvo inconveniente en gastarse un poco de plata en las consultas. Este país no tuvo inconveniente en hacer la consulta anticorrupción, cuando el gobierno recién elegido, el presidente Duque, había propuesto una serie de medidas contra la corrupción. Y yo mantengo dos preocupaciones que se las tengo que confesar a ustedes, tranquila, pero francamente, salvo, sé que hay mucha discrepancia, el plebiscito, el referendo de 2003, todos los puntos sacaron una altísima votación con una abrumadora mayoría en favor del sí. Los temas anticorrupción, la disminución del Congreso, etcétera. ¿Saben por qué no pasó el umbral? Porque el Consejo Electoral no descargó más de 4 millones de cédulas de muertos. A mí me parece que eso es un precedente muy grave. Yo mantengo unas dudas y las mantengo por eso, y las mantengo por lo que pasó con el plebiscito de la FARC, donde el no ganó, eso se desconoció. Nosotros no fuimos arrogantemente a decir que se tenía que cumplir la palabra de Santos y el doctor de la Calle, que habían dicho que si él no ganaba no habría acuerdo. Nosotros dijimos esa misma noche, mire, nosotros también estamos interesados en la paz. Lo que pedimos es modificar unos textos, lograr un acuerdo nacional. Eso se desestimó y se prefirió atender a la FARC, de atender a la población colombiana, que así hubiera sido por una pequeña minoría, dijo no. Entonces uno mantiene esas preocupaciones. Sí. Yo creo que son preocupaciones sobre hechos, no sobre intuiciones, no sobre caprichos. Sí. Presidente, quedan más o menos 10 semanas para las elecciones presidenciales y usted sabe y todo el mundo sabe que es clave, es esencial que sean unas elecciones limpias y transparentes. En concreto, ¿usted qué cree que hay que hacer para que esos comicios se produzcan de esa forma, para que los resultados sean los verdaderos, para que el escrutinio refleje los votos que se emitieron? ¿Tiene que renunciar para empezar al registrador después del fiasco de estas elecciones del 13 de marzo? ¿Habría que poner a otra persona? ¿O es mejor dejarlo y nombrar una comisión? ¿O es mejor llamar una observación internacional? ¿Cuál en concreto es el remedio? Ninguno de esos. Yo no creo que mis críticas no las he personificado. Yo he criticado unos hechos que me parecen muy graves. Yo no te sabría decir, Juan Carlos. A mí lo que sí me parece grave es que llegamos con mucha desconfianza. Mire, un reconteo que se hiciera en un lugar centralizado, así tome tiempo y cueste, lo podría estar supervisando todo el mundo y tendría que dar lugar a tranquilidad. Ahora, entonces noticia, se van a aplazar los cierres de los escrutinios departamentales y el Consejo Electoral está estudiando eso y está estudiando que antes de esos cierres de los escrutinios departamentales se puedan abrir mesas municipales. Puede que se den algunos casos, pero ya le dije, no obstante que el Centro Democrático fue el segundo partido en número de testigos, nosotros no alcanzamos a presentar todas las reclamaciones. Tal vez el pacto del doctor Petro, los otros partidos tampoco. Entonces, lo que se ha hecho es insuficiente, o lo que se ofrece es insuficiente, porque ningún partido, tal vez con la excepción del pacto del doctor Petro, va a alcanzar a presentar todas las reclamaciones. Empiezo por nosotros, donde se hizo un gran esfuerzo de 35,000 testigos. Un reconteo permitiría mirar voto a voto, que la opinión pública siguiera ese recuento de voto a voto, y eso crearía tranquilidad. Eso no fue caprichoso ni por pasiones que se presentó la idea del recuento. Expresidente Uribe, a propósito de Gustavo Petro, usted le ha dicho en las últimas horas, doctor Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras. A lo que Petro respondió también, hace muy poco, en las últimas horas, el ladrón juzga por su condición. ¿Qué le dice hoy a Gustavo Petro? Primero, yo no me he robado unas elecciones. Segundo, yo no asesiné la Corte Suprema. Tercero,
toda la vida he hecho política sin que me interese el dinero. La he hecho en la calle y el país acaba de ver que tuve 45 días en una campaña que a nadie le estorbó. Solamente le creé problemas a la policía porque me cuidaron en ese volanteo y me terminé unos Crocs viejos que tenía y compré otros para poder seguir esa campaña. Y este doctor Petro ha salido a la comunidad internacional. Ellos fueron los que se inventaron. Cuando ellos sea el resultado inicial, y ellos muy rápidamente hacían un reclamo sobre unas mesas, y aparece que tenían 360,000 votos más, muy rápidamente, y dijeron que habían detectado un fraude, y nos acusaron de ese fraude, y empezaron a decir el fraude del gobierno del uribismo, que respeten, hombre, que el doctor Petro es muy mentiroso y muy acomodado, y él sabe enredar a los colombianos. Entonces, sale a hablarnos de fraude. Entonces, ellos detectan, tenían información privilegiada, detectan que faltaban esos votos, y la reclamación que hicieron fue acusándonos de fraude a otras fuerzas políticas como la nuestra, que nunca hemos estado en el fraude. Aquí no se conoce eso. Que respete ese señor, que a ese señor el país le tiene temor reverencial, a nosotros que nos respete. Expresidente, ¿no se arrepiente o no cree que no fue una estrategia equivocada que el Partido Centro Democrático no hiciera consulta, que no participara en las consultas del 13 de marzo? La verdad es que yo encontré razonable lo que dijo el doctor Oscar Iván Zuluaga, siempre lo respeté, pero mire el problema. Mire el problema para dónde nos llevaba el doctor Gustavo Petro. Nos llevaba diciéndole a la comunidad internacional, este señor que es mal pagador, a toda hora pretendiendo que había un fraude contra él. Nos llevaba con este cuento a la comunidad internacional. El pacto histórico, el pacto de Petro, descubrió un fraude. Evitó que le robaran 360 o 400,000 votos. En Colombia hay fraude. Ese fraude es del uribismo. Entonces, para prepararse por si pierde la elección presidencial, decir que hubo fraude, un fraude del uribismo, eso no se puede permitir. Este señor abusa, enreda a los colombianos. Que respete a este señor, que yo tengo 69, voy para 70 años y he sido totalmente honorable en el ejercicio de la política. Veamos lo que me preguntas. Primero, el Partido Centro Democrático hizo un procedimiento transparente, unas reglas consensuadas entre los diferentes precandidatos, 2 encuestadoras, una interventora, delegados de los diferentes precandidatos, del doctor Rafael Nieto, de la doctora Paloma, del gobernador Alirio, de la doctora María Fernanda y del doctor Oscar Iván. Eso lo ganó el doctor Oscar Iván. ¿Que perdió la doctora María Fernanda? Nunca. En una campaña corta, ella subió al 22, mientras el doctor Oscar Iván sacó el 32. A mí me parece que ahí se creó una mala impresión. Pues no, es que perdió la doctora María Fernanda, que se lo robaron. Primero, eso fue un procedimiento honorable, transparente. ¿Quién va a ir a penetrar cualquiera de esas encuestadoras? ¿Lo permitirían ellas? De ninguna manera. Segundo, a mí me parece que le fue muy bien a la doctora María Fernanda. Primero decían, si la candidata es María Fernanda, no hacemos consulta que incluya al Centro Democrático. Ya no el doctor Oscar Iván y vinieron todas esas objeciones. El doctor Peñalosa, que siempre lo hemos apoyado, que somos polarizantes. La doctora Liz Dilian, que extremistas. Yo tuve que decir, ¿por qué extremistas? Porque fue el partido que se puso firme contra la violencia que casi destruye el Valle del Cauca. ¿Acaso extremismo es defender la seguridad, defender la libertad? Nosotros respetamos la protesta, lo que rechazamos es la violencia. Y todo eso fue llevando a que el doctor Oscar Iván dijera, hombre, aquí hay un maltrato, no podemos participar en esta consulta. Además le hicieron, él perdió 2 meses en campaña. Uno, por toda esa discusión de que el Centro Democrático había hecho
Ya le concluyo en 10 segundos. Primero, toda esa discusión de que el Centro Democrático había hecho trampa, y segundo, con todas esas objeciones, él tomó la decisión de no participar. ¿Qué dije yo? Él me permite lo que fue el único reproche de la campaña de Oscar Iván a mi persona. Ya, Se los puedo presidente, sí. Presidente, Colombia es un país donde los expresidentes se meten mucho en política. Entonces, César Gaviria habla por ahí, usted maneja un partido político, Andrés Pastrana habla, Samper hace lo mismo, Santos, aunque dice que no se mete en política, también opina de vez en cuando. ¿Usted no ha pensado que de pronto sería bueno, como en Estados Unidos, pues que se retiraran? ¿Usted no ha pensado que después de estas elecciones no le dan ganas de hacer lo mismo que su amigo George W. Bush, irse usted para su finca, a tomar sus aguas y a montar a caballo y ya no meterse más en este lío? Voy a contestarle eso y me permite redondear la anterior pregunta, porque es un tema muy delicado. Yo no había tenido oportunidad de responderles a ustedes. Primero, yo tengo una responsabilidad política en el Centro Democrático. Yo fui elegido hace 4 años senador. Procuré responderle a los electores con cumplimiento en ese Congreso, con honorabilidad. Ayudamos a reducir impuestos a las empresas para tener una economía fraterna. Sacamos adelante la ley que reduce la jornada de trabajo. Segundo, hombre, es que una cosa es ser un servidor público coleccionista de dignidades y de vanidades. Yo he sido un combatiente. Yo nací en plena violencia política. Me crié en el suroeste de Antioquia. Mi familia con unas fincas de café, de cacao, de caña, de ganado, sufriendo esa violencia. Después la guerrillera, la paramilitar. Fui muy activo como disidencia del movimiento estudiantil en los 70. Me preocupa la democracia de este país. O sea que aquí no es el cuento de expresidente que es muy formalito. Yo no he sido un coleccionista de honores, yo he sido un combatiente. Entonces, mientras mi Dios me dé energía, ahí seguiremos en la batalla. Permítanme, la campaña de Oscar Iván me hizo este reproche. Muchos me decían, diga que no se puede votar por la consulta, que usted no va a votar por la consulta. Siempre repetí, el candidato del partido es Oscar Iván, con legitimidad en el origen y con todos los méritos. Salí a apoyar a la doctora Alicia Eugenia Rojas, porque había una crítica que es de Mocus. Eso, señor, es de lujo. De Mocus ha sido opositor a nosotros, pero fue un gran alcalde de Bogotá. Desde el gobierno que yo presidí lo apoyamos y fuimos compañeros en el Congreso. Él con una visión muy distinta a la mía sobre el país, pero con una reciprocidad de respeto. Y enseguida lo que dije fue, Oscar Iván es el candidato, Alicia Eugenia Silva la candidata a la vicepresidencia. Algunos han dicho que van a votar la consulta, otros que no. No di el paso de decir que prohíbe, no es de mi estilo. Además no quería una confrontación con el presidente de la República que había anunciado que votaría la consulta, ni quería una confrontación con sectores del partido que iban a votar la consulta. Defendí a Oscar Iván con toda lealtad, me faltó ese paso. Hombre, amigos de RCN, no lo vi por las razones que acabo de explicarles. Expresidente Uribe, ¿qué piensa de la decisión de Gustavo Petro de no haber ido a los últimos 2 debates, incluido el que organizamos en RCN, y de la posibilidad de que no vaya a los próximos? ¿Qué piensa de eso? Él es muy vivo y enreda a los colombianos. Por ejemplo, primero cuando le fue mal con el tema de la expropiación, empezó a hablar de democratización, a cambiar el discurso. Y eso es muy grave porque la democratización es una palabra muy de moda de los socialistas, que es el reparto de la riqueza para que todo el mundo quede pobre, para que no haya creación de riqueza. Nosotros oponemos a eso lo que se llama la construcción de riqueza con inclusión. Por eso, por leyes como la nuestra de reducir la jornada de trabajo. Enseguida el señor Gustavo Petro es mentiroso. Le dijo a los colombianos que los banqueros les robaban el 30% de los ahorros de pensiones. Usted es un programa de opinión muy importante. Ustedes saben cuánto es la comisión, por ejemplo, de Scandia y otros fondos de esos. El 1.6, el 2. Aquí hay, déjenme decir eso,
Este es un programa de opinión muy importante, escúchenme. Petro miente, dice que los banqueros le roban el 30%, como miente sobre los fondos de pensiones. En Chile, por ejemplo, todo lo tiene que pagar el trabajador, aquí la mayor parte el empleador, no hay pensión mínima, garantía de pensión mínima, aquí sí. Enseguida, digamos, con Gustavo Petro, él fue el que acusó de que había un fraude contra él. Y enseguida se opone al recuento. Si había un fraude contra él, ¿por qué no permitió el recuento? Ahora tiene un discurso ecuménico. Por ejemplo, él estimuló toda esa violencia. La que vimos en la catedral el día domingo hace parte de la violencia que él ha estimulado y que el país presenció como la estimuló el año pasado, en las vísperas del paro nacional, de una protesta muy justificada que aprovecharon los violentos, estimulados por Gustavo Petro, para acabar el país. Expresidente, usted capó en su momento como candidato a debates. Oscar Iván Zuluaga capó debates también en su momento cuando era candidato. El presidente Duque, cuando era candidato en el 2018, capó debates. ¿Por qué capan entonces los candidatos a los debates? A mí yo recuerdo, ahí está, en los registros de televisión, debate que no fui. Después los periodistas me hicieron todo el debate que quisieron, con todas las reglas que impusieron, y yo atendí esos debates. Además vivía todos los días enfrentando uno y otro tema. A mí me parece que Gustavo Petro decir ahora que no va, que porque le iban a hacer un fraude, que mientras haya reconteo, él debió permitir el reconteo. Si él fue el que anunció que había un intento de fraude, entonces ¿por qué no dijeron, miren, para que eso se disipe, camine y recuenten todos esos votos? Él montó al país en ese cuento del fraude. Eso fue lo que obligó nuestra respuesta. 8:02 de la mañana, expresidente Álvaro Uribe Vélez, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Un buen día para usted. A ustedes muchas gracias y buen día.